Bienvenidos a Tutoriales Gerberín Mini. Hoy vamos con historias que por fuera se veían de película, pero por dentro dejaron puro silencio. Matrimonios sin cuna, apellidos que no siguieron y tragedias que marcaron para siempre. Quédate porque esto se va a poner fuerte. Amigos, no los voy a hacer esperar, así que vámonos recio. Ahora sí, el primer caso tenía que ser Jorge Negrete y María Félix, porque aquí no estamos hablando de cualquier romance. Estamos hablando de dos titanes que donde se paraban, el chisme se prendía solo. Y lo más curioso es que su historia no empezó con flores ni con serenata. Empezó con choque de egos. Se cuenta que al principio ni se tragaban. De esas veces que se miran, se miden, y uno siente que si se quedan otros 5 minutos en el mismo cuarto, se arma la de San Quintín. Incluso cuando les tocó trabajar juntos en una película, dicen que el ambiente estaba tan tenso que parecía que el set era campo minado. Se veía el profesionalismo, sí, pero la convivencia era fría, cortante, como si cada quien estuviera esperando el momento para soltar la pedrada. Pero ya ven cómo es la vida. Lo que empieza como pleito a veces se voltea y se convierte en lo que nadie se imaginaba. Una escena nada más, pero por algo se empieza, ¿no le parece? Pasaron los años, y de pronto el rumor empezó a correr. Que Negrete y la doña ya no se evitaban, que ahora se buscaban. Y cuando finalmente anunciaron que se iban a casar, México se quedó como... ¿Cómo que esos dos? Porque no era una boda cualquiera. Era un evento que se sintió como si el cine se saliera de la pantalla y se metiera a la vida real. Y entonces llegó el día. Una ceremonia enorme, con un montón de invitados, prensa por todos lados, gente del medio, figurones. El tipo de boda donde todo mundo quería estar aunque fuera para contar después. Yo sí fui. Se habló de glamour, de lujo, de cámaras, de comentarios por aquí y por allá, y de que esa pareja, por fin, iba a vivir su felices para siempre. Pero aquí es donde la historia se pone dura, porque la vida no siempre respeta los finales bonitos. Jorge Negrete ya venía arrastrando problemas serios de salud, y aunque por fuera se veía el hombre fuerte, el charro impecable, el galán entero, por dentro ya traía una batalla complicada. Y esa batalla se fue poniendo peor, hasta que un día lo agarró de golpe. De esos momentos que no avisan, que no te dan chance ni de acomodar el corazón. Lo internaron de emergencia, la noticia corrió, la gente empezó a preocuparse, y de pronto, lo que había sido boda, música, flashes y brindis, se convirtió en hospital, angustia, suspiros cortados. Y ahí se acabó el cuento. Negrete murió, y lo que parecía el gran amor del cine se quedó en una historia cortísima, de esas que alcanzan a ilusionar, pero no alcanzan a construir. Se perdía en un abismo. Imagínense el golpe, casarse con el país entero mirando, y al poco tiempo estar despidiéndote, sin tiempo de acomodarte en la vida de casados, sin tiempo de hacer hogar, sin tiempo de pensar en hijos, en familia, en futuro. Porque aquí viene lo más triste, ese matrimonio no hubo hijos. No por falta de fama, ni por falta de amor, ni por falta de historia, sino porque la tragedia les pasó por encima y les arrancó el tiempo. Y cuando el cuerpo regresó a México, la escena fue de esas que se quedan grabadas. Miles de personas, el país conmovido, y María Félix, vestida de negro, con esa presencia que imponía, sí, pero con un dolor que se notaba aunque no dijera una palabra. Porque una cosa es ser la doña frente a las cámaras, y otra muy distinta es quedarte sola cuando el telón cae de verdad. ¿Ustedes qué creen, mi gente? ¿María Félix se alcanzó a enamorar de verdad? ¿O ese matrimonio fue más evento nacional que amor de a de veras? Y la más fuerte, si Jorge Negrete no se hubiera ido tan pronto, ¿creen que sí hubieran tenido hijos? ¿O ese final ya estaba escrito desde antes? Déjenme saber en los comentarios. Y amigos, espérense, porque si esto ya estuvo fuerte, lo que sigue se pone todavía más raro, más triste y más picante, porque entra Gloria Marín, un embarazo que terminó mal, y una historia donde el destino también jugó chueco. Antes de seguir, mi gente, déjenme hacerles una pausa rápida. Si les está gustando este recorrido por el cine de oro, con sus secretos, tragedias y esos silencios que casi nadie cuenta, apóyenme con su like y suscríbanse a Tutoriales Gerberín Mini. Y aquí va la pregunta para que se arme el chisme. ¿A qué famoso o famosa quieren que le entremos en la segunda parte? Déjenlo en comentarios, porque los estoy leyendo. Ahora sí, continuemos.
Pero espérame tantito, porque aquí viene la parte donde uno dice, a ver. Entonces, ¿qué traía Jorge Negrete detrás de cámaras antes de la boda del siglo? Porque sí, con María Félix fue puro reflector, puro evento nacional. Pero antes de eso, Jorge ya venía de una historia larguísima y bien tormentosa con otra actriz, Gloria Marín. Y no fue un, ¡ay, salimos un ratito! No. Se cuenta que fueron más de 10 años de relación, de esas que se sienten como montaña rusa. Sube, baja, gritos, reconciliaciones, corajes, promesas, y luego otra vez lo mismo. Y aquí viene lo duro, porque en medio de esa relación, según se comenta, hubo un embarazo que terminó en aborto. Y si ya de por sí esas cosas dejan marca, imagínate en una época donde todo era silencio, reputación. No se habla de eso. Tú sonríe para la foto y vámonos. Me iluminan el alma. Dicen que ese golpe a Gloria Marín la dejó destrozada, porque ella sí traía la idea de formar una familia con él, de amarrar la vida con algo más que aplausos y estreno de película. Y lo peor es que, mientras ella cargaba con ese dolor, la relación seguía como si nada, como si el corazón fuera de hule. Y luego viene el giro que a muchos les pareció frío, rapidísimo, casi de novela malintencionada. Jorge decide terminar esa relación, y a los pocos meses ya andaba anunciando compromiso con María Félix. Imagínate el chisme en ese momento. La gente diciendo, ¿cómo que ya? ¿Cómo que tan rápido? Y es que una cosa es cortar, y otra cosa es que la herida todavía está fresca y ya traes anillo nuevo en la mano. Ahí es donde la historia se pone bien humana y bien cruel, porque no nomás es el final de un romance, es el final de un sueño, y encima con el mundo opinando. Y ahora sí, vámonos al otro lado de la moneda, porque María Félix no nomás fue la esposa del charro cantor. Antes y después de Jorge, María traía historias que también daban de qué hablar. Y una de las más intensas fue su matrimonio con Agustín Lara, el compositor de las canciones que te rompen el alma aunque andes muy valiente. Dicen que ese matrimonio fue como prenderle fuego a dos personalidades fuertes. Pasión, celos, pleitos, escenas que parecían escritas para cine, pero eran de la vida real. Y aquí entra lo que conecta con nuestro tema. No tuvieron hijos biológicos. Y hasta ahí, uno diría, bueno, pasa. Pero luego viene lo que hace que la gente pegue el grito en el cielo. Se cuenta que, durante esa relación, acogieron de manera informal a una niña llamada Rocío Durán. No como adopción oficial de papel y firma, sino como esos casos donde la crían, la protegen, le dan techo, la meten a su mundo, y la gente alrededor termina viéndola como parte de la casa. Amores, habrás tenido muchos amores, María bonita. Y aquí es donde la historia se pone rarísima, porque también se comenta que, después de que María y Lara terminaron, tiempo más tarde Agustín Lara acabó casándose con Rocío Durán. Sí, así como lo oyes. Y es justo el tipo de cosa que la gente todavía menciona en voz baja, como diciendo, ¿cómo fue eso posible? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién sabía qué? Porque suena tan extraño que parece invento, pero por algo se sigue contando. Y entonces se queda uno con esa sensación amarga. Parejas enormes, famosas, admiradas, y aún así, sus historias familiares se quedan como incompletas, torcidas o marcadas por golpes que no se ven en pantalla. Ahora, déjenme ponerles una pregunta de esas que raspan. ¿Ustedes creen que en ese mundo del cine de oro el amor era amor o era pura tormenta disfrazada de glamour? Y si creen que esto ya está intenso, espérense, porque lo que sigue pega por otro lado. Dolores del Río, un aborto involuntario, un diagnóstico médico que le cerró la puerta y una vida que siguió brillante por fuera, pero con ese huequito por dentro. Y ahora hablamos de Dolores del Río, la reina elegante, a la que la vida le cerró la puerta de la maternidad de un golpe. Y aquí sí se siente un nudo en la garganta, de esos que no te dejan tragar saliva, porque su caso no es de no quisieron y ya. Aquí fue de esos golpes que te cambian el mapa de la vida, aunque por fuera sigas viéndote impecable, fina y como si nada te tumbara. Porque Dolores era de esas mujeres que entraban a un lugar y el mundo se callaba tantito. Pura presencia, puro porte, pura elegancia. Y mientras el público la veía como la estrella, en su vida personal traía una historia que no se contaba en las revistas con letras grandes, pero pesaba.
Se cuenta que en su primer matrimonio, cuando la vida todavía estaba arrancando y todo parecía prometer futuro, Dolores quedó embarazada. Y ahí vino el giro cruel. Sufrió una pérdida de producto involuntaria. Y no fue algo que se supera con el tiempo, nomás porque sí. Dicen que fue una situación complicada, delicada, de esas que te dejan con la ilusión hecha pedazos y con un miedo que ya no se quita. Loca y ciega. Lo más fuerte es lo que vino después, que los médicos le advirtieron que otro embarazo podía ser peligrosísimo, y que, en pocas palabras, le estaban diciendo, esto ya no va a pasar. Imagínate esa frase cayéndote encima en una época donde a muchas mujeres les vendían la idea de que el matrimonio se completaba con hijos. En ese mundo, mi gente, una cosa era ser famosa, y otra cosa era cargar con un dolor calladito, sin show, sin aplauso y sin consuelo público. Y aquí es donde la historia se vuelve bien humana, porque Dolores siguió con su vida, siguió con su carrera, siguió brillando. Pero ese tema quedó como una sombra que caminaba atrás de ella. Y por eso, cuando después tuvo otros matrimonios, el asunto de los hijos nunca llegó. No por falta de amor, no por falta de posibilidades en el papel, sino porque la vida ya le había puesto una línea bien dura desde antes. Entonces, mientras por fuera la veían impecable, viajando, filmando, siendo figura, por dentro traía esa realidad. Un capítulo que no se pudo reescribir. Y aquí viene algo que a mucha gente le llama la atención, porque cuando a alguien le cierran una puerta así, muchas veces busca otra manera de llenar ese espacio. Y en el caso de Dolores, se comenta que canalizó ese instinto maternal de otra forma, apoyando causas, acercándose a espacios donde había niños, arropando con cariño desde lo que sí podía hacer. De hecho, hay quien recuerda su relación con el ambiente artístico como algo muy de familia, y que no faltaba su interés por lo social, por ayudar, por estar cerca de los que necesitaban un empujón. Y es que piénsenlo así. Hay personas que, cuando la vida les quita algo, se vuelven duras. Y hay otras que, con todo y herida, deciden seguir dando. Y por eso el nombre de Dolores sigue apareciendo ligado a lugares y apoyos para niños dentro del gremio artístico, como si de algún modo su historia hubiera buscado ese camino para no quedarse nomás en la pérdida. Por cierto, tengo que decidir cuál traje me pondré. Me dijiste que el azul. Pero atentos, que aquí es donde el chisme se pone fino. Porque muchas veces el público solo ve la cara bonita y el vestido elegante, y no se imagina que esa misma persona tuvo noches enteras de ¿por qué a mí? De las que no se publican, de las que no se presumen, de las que nadie aplaude. Y ahora sí, contésteme 2 preguntitas. ¿Ustedes qué creen? ¿Ese consejo médico fue lo que de verdad cerró la historia? ¿O también hubo cosas que se quedaron guardadas para no manchar la imagen de Estrella? Y la otra, cuando alguien vive una pérdida así, ¿se supera? ¿O nomás se aprende a sonreír para que nadie note el hueco? Y miren, no se me vayan, porque el siguiente caso cambia el golpe. Aquí ya no es no pude. Aquí es sí tuve, pero la vida me lo arrebató. Y ahí entra una historia durísima. Emilio el Indio Fernández y Columba Domínguez, con una hija y un final que todavía hace que la gente diga, ¿cómo pasó eso? Va, mis amigos, ahora sí viene un caso que parece escrito con pluma de tragedia. Porque aquí sí hubo hija, sí hubo amor, sí hubo familia. Pero el final se puso tan oscuro que todavía hoy la gente lo cuenta como si fuera un expediente con páginas arrancadas. Emilio el Indio Fernández y Columba Domínguez, cuando el amor sí dio fruto, y luego vino el golpe. Dicen que Emilio, el Indio Fernández, era de esos hombres que no preguntaban, decretaban. De carácter fuerte, de mirada pesada, de los que entraban a un lugar y se sentía la presencia aunque no hablara. Y con Columba Domínguez, la historia arranca como arranca lo intenso, sin rodeos. Cuentan que cuando la conoció en una boda, lo primero que le soltó fue una cosa así como: me voy a casar contigo. Imagínate, ni hola, mucho gusto, ni cómo te llamas. Directo al destino, como si ya lo traía escrito. Columba, por su parte, era un rostro fuerte del cine de oro, pero también una mujer con carácter. Y cuando estos dos se juntaron, pues ya te imaginarás, una mezcla peligrosa, de esas que pueden dar algo hermoso o pueden explotar. Trabajaron juntos, el amor agarró forma,
y de esa relación nació una hija, Jacaranda, en 1953. Y ahí uno diría, bueno, por fin, aquí sí hubo una familia. Pero ahora viene lo que parte el alma y le cambia el color a todo. En 1978, Jacaranda tenía 25 años y murió al caer del balcón de su departamento en la colonia Cuauhtémoc. Así, de golpe, sin aviso, sin tiempo de nada. Y lo peor es que, desde el primer momento, el caso se llenó de versiones que no ayudaron a calmar nada. Que si fue accidente, que si alguien la empujó, que si fue una decisión de ella. Y ahí es donde la historia se vuelve todavía más pesada, porque Columba nunca aceptó la versión de que su hija se hubiera quitado la vida. Para ella, esa idea era imposible. Imagínense una mamá con el dolor encima, y aparte la gente hablando, inventando, suponiendo. Es como si la tragedia no fuera suficiente y todavía le echaran sal. Este para mí es nadie, menos que nadie. Lo odio con toda mi alma. Lo más fuerte es que, aunque Columba y Emilio no terminaron juntos como pareja de casa y familia, se dice que siempre hubo contacto, como si el vínculo, por más torcido o difícil, nunca se hubiera cortado del todo. Y con esa pérdida encima, el indio también fue apagándose con los años, hasta que murió en 1986. Y aquí está el punto que amarra con nuestro tema, mi gente. A veces no es que no dejaron hijos porque no quisieran. A veces sí los hubo, pero la vida llega y te los arrebata de una manera tan brutal que te deja la casa llena de fotos y vacía de voz. Porque una cosa es no tener hijos, y otra cosa es haber tenido uno, y perderlo así, con misterio, con versiones, con preguntas que nadie responde bien. Y para que se arme la plática en los comentarios, díganme, ustedes, de corazón, cuando hay tres versiones tan distintas, ¿qué creen que pasó realmente con Jacaranda? ¿Y qué es peor? ¿Una tragedia que se entiende o una tragedia que deja dudas para siempre? Y no se me vayan, porque el siguiente caso cambia el golpe. Aquí no es misterio ni balcón. Aquí es una relación donde la falta de hijos en el matrimonio también movió el poder, los celos y las decisiones. Y es que ahora sí nos metemos a un caso que a muchos les pega, porque Pedro Infante no era cualquier hombre. Era el ídolo, el novio de México, el que cantaba bonito y sonreía como si todo fuera puro amor. Pero en su vida real, la cosa estuvo más enredada que telenovela en capítulo final. Pedro Infante y María Luisa León, el matrimonio que no tuvo hijos, pero sí tuvo tormentas. Pedro se casó con María Luisa León cuando todavía no era el monstruo de fama que luego fue. Y aquí viene un detalle bien importante. Ella fue su respaldo cuando no había reflectores, cuando no había millones de fans, cuando todo era más de échale ganas que de alfombra roja. Y por eso, mucha gente siempre ha dicho que María Luisa no fue nomás la esposa. Fue la que lo sostuvo cuando todavía no era Pedro Infante con letras enormes. Pero también se cuenta que ese matrimonio, por más formal que se viera por fuera, por dentro traía una cosa que pesaba. No tuvieron hijos juntos. Y ojo, porque aquí no se trata de señalar a nadie, pero en esa época el tema de no hay hijos se volvía un elefante en la sala. La familia opinando, los cercanos murmurando, y el mundo del espectáculo metiendo cuchara como si fuera deporte. Y mientras eso pasaba, empezó a correr lo que ya todos han escuchado de una u otra forma. Que Pedro, con la fama subiendo como espuma, se volvió un hombre muy solicitado, muy rodeado, y que su vida sentimental se fue llenando de capítulos que no estaban en el libreto oficial. Y ahí es donde la historia se pone pesada, porque se sabe, y se ha contado por años, que Pedro sí tuvo hijos fuera del matrimonio, con otras relaciones, mientras legalmente seguía casado con María Luisa. Imagínate lo que eso significaba en lo privado. Un matrimonio sin hijos, y por otro lado, un hombre que sí estaba formando familia, pero no ahí, no con ella. Eso, mi gente, no es cualquier cosa. Eso es de esas heridas que no se curan con flores ni con serenata. Es que ya me había cansado de dormir en el sofá. Además, mire qué bata, ¿eh? Y aquí entra la parte más fuerte. Se dice que María Luisa fue una mujer que no soltó el lugar. Que aunque la relación estuviera rota en lo emocional, ella seguía siendo la esposa ante la ley. Y mientras el público veía a Pedro como el galán bueno, la vida real traía silencios, distancias, decisiones frías, de esas que se toman porque el orgullo también juega. Cuando Pedro muere,
la cosa se vuelve todavía más intensa, porque ahí ya no era quién quería a quién, ahí era quién queda como la esposa oficial, quién decide, quién administra, quién hereda. Y dicen que en ese momento fue cuando se notó lo duro del asunto, porque no faltaron tensiones con otras personas que habían sido parte de su vida, y el tema de los hijos se volvió más delicado. Por un lado, los que llevaban el apellido, por otro, la esposa legal, y entre todo eso, el país entero metiendo su opinión. Y por eso esta historia se recuerda con ese sabor agridulce, porque María Luisa, aunque no tuvo hijos con él, quedó marcada como la esposa que estuvo desde el principio, pero también como la que vivió el golpe más silencioso, ver cómo el hombre con el que se casó construía una vida familiar, sin que ella estuviera dentro de esa parte. Y aquí es donde uno se queda pensando, mi gente, ¿qué pesa más, el papel firmado o la vida que se vivió? ¿Ustedes qué creen? ¿María Luisa se quedó ahí por amor o por orgullo y porque ese lugar no se lo iba a dar a nadie? Y es que miren, aquí sí se siente como si el destino se ensañara, porque este caso no es de no hubo hijos por decisión o por falta de tiempo. Aquí es de esos que te dejan helado. Martha Roth, la mujer que sí formó familia, y aún así terminó quedándose con la casa en silencio. Como muchos recordarán, Martha Roth era una actriz de presencia fina, de esas que no necesitaban gritar para que el público la volteara a ver. ¿Bandido? Sí, bandido de la Sierra Madre. En pantalla la vimos en películas bien conocidas, trabajando con actores pesados del momento y hasta con premios y reconocimiento. O sea, por fuera, la vida le sonreía. Pero ya ves cómo es esto. A veces la vida te aplaude de frente y por detrás te mete el pie. En los años 70, cuando mucha gente la veía todavía como estrella, Martha decide frenar un poco la carrera y se casa con Rubén Fuentes, compositor y figura fuerte de la música. Y ahí sí, mi gente, viene el detalle. Tuvieron 2 hijos, Leonardo y Alejandro. Y uno podría decir, bueno, aquí sí hubo familia, aquí sí hubo hogar. Pero no, porque la historia no se fue por ahí. Dicen que ese matrimonio no prosperó, se vino abajo, y con el tiempo, Martha rehizo su vida y años después, se casó con el productor Fernando Pérez Gavilán. Y hasta ahí, parece la típica historia de se cayó, se levantó, siguió. Pero entonces llegó el golpe, el primero. En 1984, su hijo Leonardo muere en un accidente automovilístico. Y ahí es donde la historia se pone bien cruel. Porque una cosa es perder, y otra cosa es perder de esa manera, de golpe, cuando todavía sientes que faltaba toda una vida por delante. Y aunque Martha siguió trabajando, porque a veces el trabajo es lo único que te mantiene de pie, se cuenta que por dentro ese dolor ya no se le quitó jamás. Es como cargar una piedra en el pecho y aprender a respirar con ella. Y lo más feo, amigos, es que la vida todavía no terminaba de cobrar. Años después, Martha perdería también a Alejandro, su otro hijo. O sea, imagínate, no es una tragedia, son 2. Es quedarte sin hijos y sentir que el mundo te dejó la sala vacía. Y se cuenta que ella misma llegó a decir en una entrevista que ese miedo lo traía desde antes, y que al final le tocó vivirlo. De esas cosas que nomás de pensarlas te tiembla el estómago. Y aquí viene un detalle que parte. Cuando una mamá pierde a un hijo, la gente cree que con el tiempo se compone. Pero cuando pierde a 2... No, mi gente, eso no se supera. Eso se sobrevive. Y se dice que, ya en sus últimos años, aunque por fuera se veía fuerte, por dentro esa herida nunca cerró. Y hasta su esposo llegó a comentar después que Martha realmente no se repuso de esas pérdidas. Y es ahí donde pega con todo. Porque hay famosos que no dejaron hijos porque nunca los tuvieron. Pero hay otros como Martha Roth, que sí los tuvieron. Y aún así terminaron solos en ese sentido, porque la vida les arrebató lo que más querían. Ay, lo estaba deseando tanto. Y yo también. Y ahora sí, díganme ustedes, sin miedo. ¿Qué se supone que hace una persona cuando la vida le quita lo que más ama, 2 veces? ¿Ustedes creen que el trabajo salva, o solo distrae para no derrumbarse? Por otro lado, Sara García, la abuelita de México, que también perdió a su única hija, y esa historia tiene un dolor bien callado que casi nadie cuenta como se debe, pero para eso me tienen a mí. Miren,
Sara García no era cualquier actriz. Era de esas figuras que se volvieron parte de la familia mexicana sin pedir permiso. Tú ponías una de sus películas y era como si estuviera la abuela en la sala, aunque no la conocieras. Y por eso mismo, cuesta imaginarla viviendo un dolor tan duro en lo personal, pero lo vivió. Sara tuvo una hija, su única hija, y ese detalle casi nunca se menciona con el mismo peso con el que se habla de su carrera, porque el público se quedó con la imagen de la abuelita, y ya. Pero detrás de esa imagen había una mamá de carne y hueso. Y lo más triste es esto: Sara perdió a esa hija. Y con esa pérdida se terminó la posibilidad de tener más descendencia. O sea, no fue un yo decidí no tener, ni un no se pudo y ya. Fue un golpe directo que la dejó marcada. Dicen que desde entonces, Sara se volvió todavía más reservada con su vida personal. Porque una cosa es actuar el drama y otra cosa es vivirlo. Y en aquellos años, mi gente, no era como ahora que todo se habla, todo se sube y todo se comenta. Antes, muchas tragedias se guardaban bajo llave, por orgullo, por imagen, por no quiero que me vean débil. Pero yo procuraré hacerle a usted estos momentos inolvidables. Entonces, aunque ella siguió trabajando, siguió filmando, siguió siendo la estrella de siempre, por dentro traía ese vacío. Y ahí es donde uno entiende algo. Por eso en pantalla, cuando Sara hacía escenas de mamá o de abuela, se sentía tan real. Porque hay dolores que, sin querer, se te salen por los ojos aunque estés actuando. Sara terminó siendo la abuelita de México para millones, pero en lo personal, se quedó sin esa línea directa que era su hija. Es como si la vida le hubiera dicho: vas a ser abuela en el cine, pero no en tu casa. Y miren, que esto no se dice para hacer la víctima ni nada, pero sí para ver la otra cara del famoso, la que no se aplaude, la que no sale en los pósters. Ahora díganme ustedes, bien honestos, ¿ustedes creen que por eso Sara se metió tan fuerte en esos papeles de abuela, como para llenar ese hueco? Ahora, amigos, el siguiente caso es de esos que se sienten como amor maduro, elegante por fuera, pero con una decisión bien clara por dentro. Libertad Lamarque y Alfredo Malerba. Miren, Libertad Lamarque no era cualquier figura. Era de esas mujeres que cantaban y actuaban, y con eso podían parar el tráfico emocional de cualquiera. Tenía fama, tenía carácter, tenía público fiel. Y también tenía una vida que no era precisamente color de rosa todo el tiempo. Y aquí viene lo importante para nuestro tema. Libertad ya era mamá de antes, o sea, ella ya conocía esa parte de la vida familiar. Pero cuando se casó con Alfredo Malerba, que era un actor de esos galanes formales de la época, su historia como pareja agarró otro tono. Más de compañerismo, de equipo, de tú y yo contra el mundo, que de estar pensando en agrandar la familia. Se comenta que su relación era muy de cuidarse el uno al otro, de andar juntos, de sostenerse en lo bueno y en lo pesado, pero no tuvieron hijos en ese matrimonio. Y ahí es donde muchos se quedan pensando, ¿por qué? Porque con esa fama, con esa estabilidad, uno imaginaría que sí se hubiera dado. Pero también hay que decirlo como es. A veces la gente cree que los hijos son el paso que sigue, y no siempre. En ocasiones ya hubo una etapa previa, ya hubo maternidad, ya hubo experiencias que marcaron. Al viento las campanas dirán tu amor y el mío. Y cuando llega el segundo matrimonio, el plan es otro. Seguir la vida juntos, sin repetir la historia, sin volver a empezar desde cero. Y en el caso de Libertad, muchos sienten que por ahí iba el asunto. Ella ya traía su propia vida armada, y con Malerba construyó otra cosa. Una relación de pareja, tal cual, sin esa meta de tener descendencia en común. Y lo curioso es que, con eso, se da justo lo que estamos viendo en todos estos casos. El público veía el brillo, los escenarios, la figura elegante, pero en casa, la historia era distinta. No era familia grande, no era herederos, no era árbol genealógico. Era una vida de trabajo, de decisiones y de compañía, pero sin hijos de los dos. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Que Libertad Lamarque y Alfredo Malerba no tuvieron hijos juntos porque ya no era prioridad? ¿O porque hubo algo detrás que prefirieron mantener en privado? O bien, cuando una pareja se ama pero decide no tener hijos, ¿eso fortalece la relación? ¿O con el tiempo termina abriendo un huequito que nadie quiere admitir? Díganme en los comentarios qué es lo que piensan ustedes. Ahora sí,
Viene el caso que huele a drama de casa, de esos que por fuera se ven muy decentitos, pero por dentro traen pleitos que ni el mariachi arregla. Esther Fernández y Antonio Badú. Miren, Esther Fernández era una mujer con presencia, con ese estilo de actriz que no necesitaba hacer escándalo para que la voltearan a ver. Y Antonio Badú, por su parte, era de esos galanes del cine mexicano que se veían bien plantados, con ese aire de señor formal que en pantalla vendía perfecto. Y por eso, cuando la gente supo que estaban juntos, muchos pensaron, ah, bueno, aquí sí se armó algo serio. Porque se veían como pareja de esas que podrían durar años. Estabilidad, familia, vida tranquila. Ya saben, el sueño de la época. Pero según se ha comentado con los años, la cosa no caminó así. Dicen que el matrimonio se fue quebrando poco a poco, como cuando una taza se cuartea y tú te haces el loco, hasta que un día truena. Y aquí es donde entra lo que a mucha gente le causa curiosidad. En esa relación no hubo hijos, y no es que el público supiera exactamente por qué, pero el hecho se quedó ahí, como un detalle que siempre acompaña la historia. Matrimonio, separación, y sin descendencia en esa unión. Y como pasa en el medio, mi gente, cuando una relación se rompe, nadie te da la versión completa. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al final lo que queda es una sensación, que fue un matrimonio con más tensión de la que el público imaginaba. Porque en el cine de oro, acuérdense, todo era apariencia, sonrisita para la foto, postura para la prensa, y los pleitos se quedaban adentro de la casa, como si no existieran. Pero lo que sí se nota cuando uno repasa estas historias es esto. En muchas parejas de esa época, el tema de los hijos no era solo la ilusión bonita. También era presión, expectativas y a veces hasta motivo de distancia. Porque mientras el público veía éxito y fama, en lo privado había parejas que se desgastaban por cosas que nadie se atrevía a decir en público. Y por eso este caso entra perfecto en la lista, mi gente. Porque Esther y Antonio se recuerdan como una pareja que, aunque tuvo su historia, terminó sin hijos en el matrimonio, y con una separación que dejó más preguntas que respuestas. ¿O no? Y bueno, mi gente de Tutoriales Gerberín Mini, hasta aquí le vamos a dejar por hoy, porque estas historias no son de las que se avientan de corrido como si nada. Son vidas que por fuera se veían de película, pero por dentro cargaban silencios, pérdidas y finales que dejaron el apellido sin continuación. Y ahora sí, díganme ustedes, ¿cuál de estos casos les pegó más duro y por qué? ¿Creen que el destino fue el que decidió? ¿O que detrás hubo decisiones, secretos y cosas que nunca se dijeron? Si quieren que hagamos segunda parte con más nombres y más historias igual de intensas, entonces ya saben, déjenme su like, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan lo que viene y sobre todo comenten aquí abajo a quién quieren en el siguiente video. Porque aquí, mi gente, el chisme fino lo armamos entre todos. Nos vemos en el próximo y recuerden, en este canal, lo que parece glamour a veces es puro drama escondido.